Seguimos con la cobertura del torneo Croatia Grand Chess Tour, este torneo de rápidas que se está jugando de modo presencial en Croacia y concretamente nos situamos en la ronda número 2 y tenemos con blancas al gran maestro ruso Ian Neboniachi, retador al título mundial de Magnus Carlsen, y con negras al gran maestro de Azerbaiyán Shahryar Mamediarov, conocido cariñosamente como el Mame. Prepárate para ver una partida impactante, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Ian Neboniachi con C4, apertura inglesa. Caballo F6, responde Shahryar Mamediarov. G3, G6, alfil G2, alfil G7, caballo C3, enroque, D4, D6, transponiendo a una defensa india de rey. Sigue esto con E4, E5, golpe central típico en la india de rey, aunque acá más precisa hubiera sido la jugada C5, también golpeando el centro, pero no tapando la diagonal a su alfil de G7. Sin embargo, he dicho que en la partida Mamediarov ha jugado E5. Igualmente pretende abrir la diagonal para su alfil de G7, pero de otra manera. Sigue el juego con caballo G2, no tapando la diagonal a su alfil fianquetado e impidiendo jugadas molestas como alfil G4 de las negras. Sigue esto con E por D4, por supuesto, para abrir la diagonal a su alfil fianquetado, como te anticipé. La partida prosigue con caballo por D4, torre E8, enroque, caballo BD7, H3, preparando la jugada alfil E3, que no se podría hacer en buenas condiciones luego de un caballo G4 de las negras. Sigue esto con A6, torre E1, torre B8. La torre se quita de la diagonal del alfil de G2 y con ello prepara el empuje B5. La partida sigue con alfil E3, caballo E5 tocando en C4, por lo tanto P3, C5, caballo de E2, B5, F4, caballo ED7, dama por D6, peón de más para el ruso y ojo, que esto implica un sacrificio de pieza y es un riesgo bien asumido por el ruso. Sigue esto con B4, E5, buena jugada. Acá retirar el caballo era absolutamente perdedor, ya que tras un caballo A4, pésima, seguiría caballo por E4, con ataque doble sobre la dama y sobre la torre de A1. Ahora tú dirás, bueno, ¿qué pasa con caballo D5? Bueno, tampoco ayuda mucho, por caballo por D5, dama por D5, alfil por A1, torre por A1, alfil B7, dama D3, dama E7 con fuerte presión sobre E4 y en suma con ventaja decisiva para las negras. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Pero volvamos a lo jugado de la partida, el correcto es 5 de Nepo, continúa el Mame con B por C3, caballo por C3, y tú dirás, ¿por qué no E por F6? Bueno, simple, seguiría torre por E3, F por G7, torre B6, dama D1, torre BE6, rey F2, dama F6, y las negras tendrían una ventaja posicional abrumadora. Es por ello que lo correcto es lo que hace Neboniachi, caballo por C3. Continúa Mamediarov con caballo H5, G4, alfil F8, dama D2, caballo G7, caballo D5. Ahora bien, acá, torre a D1 impidiendo el movimiento del caballo de D7 ya mismo, hubiera sido interesante para Nepo. Esto podría seguir con caballo E6, caballo E4 y sería una posición interesante, aún con la pieza de desventaja con la que cuenta el ruso desde hace varias jugadas atrás. El sacrificio, digamos, ha consistido en generar pasividad, descoordinación en las piezas negras. Pero bueno, Nepo ha jugado este caballo D5 tras el caballo G7 de las negras. Continúa Mamediarov con F6, un error gravísimo que abre el centro, pero sobre todo el camino hacia el rey negro. Acá era más precisa la jugada alfil B7, simplemente ganando en desarrollo. Pero F6 abre las puertas de par en par del palacio donde se encuentra el rey de las negras, lo deja totalmente expuesto al desnudo, en pelotas. Sigue esto con torre a D1,
Y ahora un alfil B7 no creo que sea tan conveniente porque hay que tener cierto cuidado con las descubiertas que permitirían a las blancas presionar ese caballo de D7. Es por ello entonces que Mamediarov juega F por E5 y Nepo F5 y ya le quiere meter el peón hasta la garganta al mame. Sigue esto con alfil B7. Aquí alfil E7 era mejor controlando el avance F6 del peón blanco. Así es que alfil E7 mejor que lo jugado de la partida, que es este movimiento alfil B7. Sigue esto con alfil G5, dama C8, torre F1, G por F5, G por F5, rey H8, F6, caballo 6, F7, torre D8, caballo B6, caballo por B6, alfil F6, jaque haciéndose el fino allí el nepo, alfil G7, dama por D8 jaque, dama por D8. Aquí, evidentemente no, caballo por D8 por la respuesta F8 coronando torre con mate. Ahora bien, también podría jugar un F8 coronando dama si es que tienes menos clase y distinción. Siempre es más bonito coronar con una pieza de menor valía, ¿verdad? Es más elegante, más chesumarístico, como Don Chesu, ¿verdad? Imponente. Pero bueno, sigue esto con dama por D8, alfil por D8, alfil por G2, rey por G2. Y ahora, en términos materiales, podríamos decir que ambos bandos están más o menos igualados, pero las blancas tienen ventaja clara debido a la descoordinación de las piezas negras. Sigue esto con caballo F8, alfil E7, buscando simplificar, caballo ED7, y ahora, ¿viene al caso simplificar? Por supuesto que no, puesto que esto impediría, por ejemplo, que el peón F pudiera seguir progresando, así es que lo que decide Nepo es activar sus piezas, juega torre de 6 tocando en A6, E4, una jugada que quizás está buscando abrir la diagonal para el alfil que se encuentra ahora en G7, pero en realidad ya es una posición bastante triste la de Mamediarov. Sigue esto con torre 1 atacando a ese peón, alfil D4, torre por E4, rey G7, torre por A6, rey por F7, alfil D6, torre C8. Las negras ya no pueden hacer mucho para mejorar esta trágica posición. Sigue el juego con torre 7 jaque, rey G8, torre A7. La amenaza es simplemente torre A por D7. Así es que caballo F6, juega a las negras. Sigue esto con torre G7 jaque, rey H8 y ahora torre GP7 con idea de torre B8, ¿verdad? Jugando la papera. Sigue esto con caballo E4, torre B8, caballo por D6, torre por C8, caballo por C8, torre A8, caballo D6. A la máquina no le gusta esto, pero en honor a la verdad, las negras hagan lo que hagan, ya están perdidas. La máquina prefería la jugada caballo E6 y tras torre por C8 jaque, luego de rey G7, quizás intentar resistir esto, pero las blancas solo deben echar a correr su peón A con un A4 y la victoria ya sería algo seguro, ¿verdad? Pero bueno, en la partida se ha jugado este caballo de 6 que la máquina critica. Yo no le encuentro sentido a la crítica, pero bueno. Sigue esto con torre por F8 jaque, rey G7, torre A8, alfil C3 A4, caballo B7 y ahora esto se deja este movimiento. Torre A7, clavando y ganando al caballo. Y tras esto, Shahryar Mamediarov abandona la partida. Paliza de Nepomniachtchi, quien se ha mamado con el mame y con ello consolida su liderato en este torneo. Impresionante nivel mostrado por Nepo. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bueno amigos, lo que les he mostrado corresponde a la ronda 2, en el video anterior a la ronda 1 y en la primera jornada se jugaron 3 rondas. Y hasta ahora entonces los resultados son: tabla de posiciones, Nepomniachtchi único líder con 2 triunfos y una tabla. Los triunfos en este torneo valen 2 puntos y las tablas 1. Y aquí tenemos que Nepomniachtchi ha entablado con el ex campeón mundial Vishy Anand con las piezas negras, lo cual es un buen resultado. En el segundo lugar compartido tenemos a Mamediarov, Grichuk, Anand y Bashir Lagrave, junto con Duda también y Korobov Saric. Y en los últimos lugares tenemos a Jiri, Van Forest y bueno, Kasparov aparece con 0 porque no va a jugar las rápidas, pero sí las blitz. Así es que mantente atento para ver al ogro de Bakú en nuestro canal Partidas Inmortales de Ajedrez. Espero hayas disfrutado de la partida. Si ese es el caso, apoya con tu poderoso like.
Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y, por supuesto, invita a más personas a suscribirse a nuestro canal. Como siempre me despido, reconociendo a los mejores comentarios del video anterior y también reconociendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.